el modo de saber, lo cual quiere decir que nos afecta mucho como académicos, también como historiadores. Ya Jaime Corpas habló de que en el primer congreso de 1993, en su convocatoria decíamos, cambia la historia, cambia la escritura de la historia. Y la sabiduría colectiva de los historiadores es saberlo, no pensar que cambia todo a su alrededor, que la historia que hoy hacemos, si queremos que nuestra disciplina tenga futuro, tiene que parecerse a su tiempo, tiene que parecerse en definitiva al nuevo siglo que comienza. Bueno, yo me voy a referir una a una a las 4 grandes tendencias o posicionamientos coincidentes de una manera consciente o no consciente por historiadores en diferentes países, en diferentes continentes en este momento, que son el retorno al positivismo, la continuidad de las nuevas historias de los años 60-70, la crítica postmoderna y, en cuarto lugar, los nuevos paradigmas en construcción. Respecto del retorno al positivismo, y creo que en estos últimos 10 años se ha confirmado que es una corriente de fondo que recorre nuestra disciplina y atraviesa los océanos. Y es la consecuencia lógica de la caída de las grandes escuelas del siglo XX. Primero, fue un retorno a la temática de la historia tradicional, sobre todo la biografía, donde se quiera o no, si se hace sobre todo biografía, pues lo que se está dando es la imagen de una historia de grandes hombres y con un olvido evidente del papel de la gente común en la historia que aprendimos del marxismo y de la escuela de análisis. El segundo giro de tuerca del retorno al positivismo es epistemológico, y es que volvemos de alguna manera a decir con Langlois y Señobos, los grandes historiadores positivistas criticados por la escuela de análisis en Francia, que la historia se hace con documentos, punto, olvidando el papel central del historiador. Digamos que la decepción o el desencanto con los paradigmas de análisis y del marxismo ha llevado a muchos colegas, y yo lo comprendo, a agarrarse a la última certeza, que realmente fue la primera definición de la historia como ciencia, que es el positivismo. Es decir, bueno, nos queda el archivo. Que uno lo comprenda no quiere decir que lo comparta, eso tiene evidentemente sus peligros, porque no va a volver el siglo XIX que dio lugar al positivismo. Ni el Estado, ni la política, ni la universidad, ni la sociedad exige de la historia, más de 100 años después, lo que exigía entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Por lo tanto, por ahí no vamos a ningún lado. Si entra en crisis el marxismo y análisis, volver a la vieja historia de von Ranke no vamos a ningún lado, aunque uno comprenda las razones de los colegas para confiar principal y a veces exclusivamente en el trabajo con documentos a la hora de definir el oficio de historiador en el siglo XXI. Este giro positivista alcanza todas las historiografías nacionales, incluso seguidores en su momento del marxismo y de análisis. A veces sus propios representantes han girado en esa dirección, cambiando sus temas de investigación, en fin, pasándose a la biografía, pasándose a la historia política clásica, pasando a la historia narrativa clásica, etcétera, etcétera. Es una muestra de esta mirada hacia atrás de la historiografía a partir de la crisis de las grandes escuelas del siglo XX, la rehabilitación que vivimos de von Ranke en general y de Señobos y Langlois en Francia. En Francia mismo es donde más sorprende este giro, donde más evidente es, porque allí es donde nació la escuela de análisis. Y de hecho una buena parte de colegas también que fueron en su momento de la escuela de análisis se han manifestado contra la memoria histórica reivindicada por los actores sociales actuales allí en Francia,
y reclaman un monopolio corporativo, diciendo que solo los historiadores, con el uso de fuentes, tienen capacidad para conocer la verdad histórica, la verdad tal como fue. Yo creo que es una marcha atrás. Sí, que eso no quiere decir que haya parte de verdad en esta reivindicación del oficio de historiador, pero expuesta así, la historia es conocer el pasado tal como fue. Hoy ya sabemos que es más religión que ciencia. Y negándole a los actores sociales, por ejemplo, los afrocolombianos, que están buscando sus antecedentes, sus orígenes históricos, la memoria de sus antepasados, para autoubicarse, para tener identidad, para buscar un futuro en la Colombia actual, pues no podrían hacerlo, porque se supone que indagar hacia atrás es solo oficio de historiador. Recordar que la historia es de todos, también de los sujetos históricos del presente. En segundo lugar, tenemos la continuidad de las historias nuevas de los años 60 y 70, donde nos formamos los historiadores de mi generación. Bueno, nos formamos en estas escuelas y en las luchas estudiantiles y las luchas sociales y políticas de la época, que a mí, curiosamente, ya es la segunda vez que me pasa, me lo recuerdan nuestros himnos. Con Lucho Alarcón comentaba que en la conferencia inaugural de un congreso de Historia de la Educación en Quito, cantaron La vasija de barro, que era una canción que yo cantaba en la cárcel Carabanchel de Madrid cuando era un dirigente estudiantil. Pero es que llego aquí y me cantáis Cuando calienta el sol, que fue como aprendí yo a tocar la guitarra para entrar en la tuna universitaria compostelana. A finales de los 60, como bien sabéis, nuestros ojos, los ojos de los estudiantes universitarios europeos, miraban para América Latina. Los de mi generación saben eso, y por qué además. Bien, pues entonces decir que nosotros vivimos los años 70, 60 muy intensamente como ciudadanos, y también la historiografía. Pasamos de la historia política a la historia económica social. Se hizo una historia de las mentalidades después, en mi opinión, muy interesante. Yo la practiqué también. Cierto que los franceses la separaron en exceso de la historia social, del resto de la historia. Era la época del estructuralismo, del cuantitativismo. Continuar 30, 40, o 50 años después, haciendo esta misma historia, yo creo que es saludable, que si retoma la historia, es importante que la nueva del siglo pasado permanezca viva, pero seamos autocríticos. Hoy ha perdido capacidad organizativa estas corrientes de los años 60 y 70, y se nota mucho, al menos en Europa, porque no hay muchas veces quien le haga frente en el debate al retorno de von Ranke o a las posiciones posmodernas. Y además también justo reconocer autocríticamente que hay una escasa actualidad por parte de estos planteamientos de 40 o 50 años atrás y perspectiva de futuro. No hay que confundir el amor de hijos que tenemos respecto de esta corriente con, naturalmente, la crítica que todo hijo debe tener hacia un padre, y todo padre hacia un hijo con más motivo cuando cree que actúa inconvenientemente o que no cumple las expectativas. Por lo tanto, somos cariñosamente críticos con las historiografías del siglo pasado en su situación actual, en relación con los colegas que han continuado, ya no organizadamente, individualmente, trabajando con la misma temática, con los mismos enfoques de hace 40 o 50 años. En tercer lugar, hablamos de una historia que podemos llamar posmoderna. Yo creo que es más anglosajona que europea. En España tiene poca y escasa influencia, más en América Latina, por las relaciones académicas con los Estados Unidos. Es positivo porque es una corriente con mucho interés por la teoría, pero es negativa porque desprecia la práctica de los historiadores. Tuvo una primera fase crítica con la inevitabilidad de los grandes relatos contra las escuelas cerradas y dogmáticas, pero hoy en día yo diría que está en una fase conservadora ya.
defendiendo el nada vale, por lo tanto todo vale.